Vamos a comenzar estudiando, por ejemplo, esto que pongo acá. El mate que tengo acá arriba de la mesa. Esta es la realidad. Fíjense la forma que tiene el mate. Bueno, primero, cuando vamos a estudiar, hay que definir qué vamos a estudiar. Eso se llama sistema bajo estudio. Y ponemos mate. Después hay que definir desde dónde voy a mirar el mate. Por ejemplo, voy a tomar un sistema de referencia, o sea, un eje coordenado que se llamaba, recuerden, inercial, desde la mesa, por ejemplo. Entonces mi eje en la realidad estaría acá. Ahí. Ahí estaría mi eje. Ahora tengo que definir qué modelo voy a usar. Modelo de partícula. Y como voy a representar con una partícula, en mi modelo voy a dibujar un punto. Un punto que tiene una masa m, que es la masa del mate. Por ejemplo, esa masa es de 300 gramos. Entonces voy a agregar el dato. Una vez que hice estos pasos, tengo que pensar con qué está interactuando ese sistema bajo estudio, sería nuestro mate. Ese sistema bajo estudio, entonces vamos a hacer un cuadrito, podemos hacer un cuadrito donde escribamos con qué agentes interactúa en un lado y qué fuerzas son las que justamente están haciendo esos agentes. El agente que interactúa con todos los cuerpos que están sobre la Tierra es la propia Tierra. Entonces está siempre podemos ponerlo. Y la fuerza que genera, la única fuerza a distancia que vemos, es el peso. ¿Qué otro agente está interactuando? Bueno, el otro agente que está interactuando claramente es la mesa. La interacción de la mesa es por contacto. Tengo que ver qué otras cosas están en contacto con mi sistema. En este caso, únicamente la mesa. Y esa fuerza sería la fuerza de contacto. Podemos tener tantas fuerzas como objetos o agentes estén en contacto con nuestro sistema bajo estudio. Entonces, habíamos dicho sobre el peso que iba perpendicular a la superficie de la Tierra, perpendicular a mi mesa. Entonces planteamos la segunda ley de Newton. Vamos a usar la componente I, que es el eje en el cual tengo fuerzas. Vamos a ver qué de estas cosas tenemos y cuáles no. El peso, si tenemos la masa del objeto, recordemos que el peso se puede calcular fácilmente como masa por la aceleración de la gravedad. Y esto nos va a dar un valor igual a menos 2,9 Newton en la dirección J versor. Es decir, este vector va a tener una magnitud de 2,9. Negativo porque va hacia abajo. Eso va de acuerdo a cómo definimos los ejes. Entonces el peso ya lo sabemos. La fuerza de contacto es una incógnita. La masa la sabemos. Y la aceleración en el eje Y, me puedo dar cuenta
de la observación, de la experiencia, que este mate está en reposo, no se está moviendo. Entonces, la aceleración nula hace que todo este miembro se anule, quedándome en la ecuación únicamente el peso, o sea, la componente ni del peso, y que es el único eje en el cual tiene componentes, y la fuerza de contacto. De esta ecuación puedo sacar que la fuerza de contacto, que era lo que me faltaba, es igual a menos el peso. Es decir, que la fuerza de contacto va a tener la misma magnitud que el peso, pero en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba. Y este es un diagrama de cuerpo libre. Se llama así. Diagrama de cuerpo libre. Es muy utilizado. En este diagrama dibujo el modelo que estoy usando del objeto con el eje coordenado y las fuerzas que están actuando sobre él. Esta azul habíamos dicho que es la fuerza de contacto. Además, a esta fuerza de contacto la vamos a llamar fuerza normal. ¿Por qué? Porque es perpendicular a, vamos a poner entre paréntesis, es perpendicular a la superficie. Puede que no, podría ser que no. En este caso se da que la fuerza de contacto es exclusivamente perpendicular. Entonces se recibe el nombre de normal. En forma vectorial, la fuerza de contacto va a valer 2,9 Newton en el versor J. De esta manera hemos aplicado la dinámica a estudiar este cuerpo, esta situación en la cual estaba en reposo. ¿Dónde están las leyes de Newton en esta parte? Repasemos eso. Los pasos son definir el sistema bajo estudio, proponer un sistema de referencia inercial. Esto está asociado con la primera ley. Recuerden, esta es la primera ley. Lo importante del sistema de referencia inercial, que está representado con el eje coordenado, es que esté en reposo respecto a la Tierra o a velocidad constante. No tienen por qué estar, cuando dibujamos el modelo de partícula, la partícula no tiene por qué estar sobre el eje. Lo importante del eje es la característica de movimiento que tenga. Después pasamos por la parte de los agentes. En esta parte lo que es donde podemos aplicar la tercera ley de Newton, que es decir cuáles son las reacciones de cada una de estas fuerzas que están aplicadas. Por lo menos dónde van a estar. La reacción del peso va a estar, se puede dibujar una cosa así, igual y opuesta al peso, y va a estar en el centro de la Tierra. Esa es la reacción al peso. Siempre lo llamamos con peso prima. La reacción de la mesa va a estar aplicada sobre la mesa, y si la fuerza de contacto va para arriba, su reacción va a estar aplicada sobre la fuerza sobre la mesa y va a ir para abajo. Sí, esta es la representación de las reacciones, que es la segunda ley, la tercera ley de Newton. Y la segunda ley de Newton la plasmamos cuando, una vez que sabemos que el sistema de referencia que estamos usando es
inercial la plasmamos con la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Recordemos que esto es una ecuación vectorial y que hemos usado solo una componente nosotros. La ecuación completa es con vector. Imaginemos ahora que tenemos la mesa donde está apoyada el mate inclinada a cierto ángulo, como se ve acá, un ángulo alfa. En esta situación, además le ponemos una maderita, alguna traba, para que no se deslice el mate, para que no se caiga. Entonces, vamos a ver de un nuevo sistema bajo estudio. Quiero estudiar el mate. El sistema de referencia va a estar respecto de la mesa. Y una cosita más, que siempre que tengamos alguna superficie con pendiente, nos conviene utilizar el eje coordenado paralelo a la dirección en la cual está esa pendiente. ¿Por qué? Porque si hay un cuerpo sobre ella, va a tratar de deslizarse en esa dirección. Entonces, para facilitar las cuentas, nos conviene alinear algún eje con esa dirección. Modelo de partícula vamos a usar igual que antes, y tenemos que agregar que al poner la maderita es porque supongo que la superficie de la mesa es completamente lisa, es decir, que con un ángulo ya el mate va a deslizar. La mesa no puede evitar que el mate deslice. Eso quiere decir esta suposición. Para verlo de costado de perfil nos resulta más sencillo. Tenemos el mate, tenemos la traba, tenemos la superficie y el ángulo alfa aquí. Entonces, de nuevo, tengo que ver qué agentes están interactuando con el mate. Nuevamente. Teníamos la tierra. La fuerza que ejerce la tierra sobre el mate es el peso. Entonces la dibujo. Puedo dibujar roja. Tenemos el peso sobre el mate. La reacción del peso va a estar sobre la tierra. Entonces también puedo dibujar la tierra y el peso prima. Dijimos que por acción y reacción, todo el que hace una fuerza recibe una reacción. El siguiente agente es la mesa, igual que antes. Dijimos que esta mesa, ahora una cosa importante, esta mesa no puede evitar que el mate deslice, estamos imaginando eso, entonces solo puede hacer fuerzas perpendiculares al eje X, digamos. Entonces la fuerza que hace la mesa era la fuerza de contacto de la mesa, que habíamos llamado normal. Se llama normal. Bueno, la dibujamos. Dibujamos la normal. Tratamos de que sea perpendicular a la mesa. Acá me estoy imaginando, como usamos modelo de partícula, el mate en este punto. En este punto me imagino concentrado el mate. Quedó un poquito corrida la del ángulo, pero esta fuerza es perpendicular a la eje X. Y ahora dibujamos la fuerza que hace... Perdón, ¿dónde va a estar la reacción de esa fuerza? La reacción de la normal va a estar sobre la superficie. ¿Para dónde va a ir? En sentido opuesto a la acción. O sea que va a ir perpendicular hacia... empujando la mesa. Es lógico. Si la mesa está sosteniendo el mate le está haciendo una fuerza a la mesa. El siguiente agente que tenemos,
el que agregamos ahora es la de la maderita o de la traba. Ponemos madera y le puedo llamar fuerza de contacto. Dibujo también qué va a hacer la madera. Evita que el mate deslice. Entonces la dirección en la cual hace una fuerza es en la fuerza paralela al eje X. Si la dibujamos, sería algo así. Y le llamo fuerza de contacto. Y su reacción va a estar en la maderita, digamos. Ahí. Y si la maderita hace una fuerza en la dirección, en el sentido X negativo, va a recibir una fuerza en el sentido X positivo. Para allá. Fuerza de contacto. Prima. Esta era normal prima. Bien, bueno, entonces, una vez que tenemos todas las fuerzas, todos los agentes identificados, todas las fuerzas que actúan, tenemos que plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton decía que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. En este caso, de antemano, estamos viendo el mate que está en reposo, sigue estando en reposo, lo miro un rato, entonces no va a haber aceleración. Por lo tanto, esta ecuación me va a decir que ambas componentes, la componente X de la ecuación y la componente Y, van a ser iguales a 0. Pero para hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección X, voy a tener que descomponer todas las fuerzas en la dirección X. La normal, como está perpendicular al eje X, no tiene componente en el eje X. La fuerza de contacto esta sí tiene y está en la dirección X. Entonces ya podemos escribirla. La fuerza de contacto va en sentido X negativo y está en la dirección X. Entonces no tengo problema. Pero el peso ya no tiene una dirección X o Y. Va a tener una dirección que está acá, porque tiene que ser perpendicular a la superficie de la Tierra. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es encontrar las componentes del peso X y la componente del peso Y. Si las dibujo, voy a poner otro color. La componente del peso Y, recuerden por la regla del paralelogramo, estaría acá, sería el vector. Se tiene que descomponer la fuerza. Y la componente en el eje X sería esta. Entonces lo que haría yo es reemplazar la fuerza P por la fuerza Px y la fuerza Pi para mi sistema coordenado. De esta manera. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna relación entre ellas? ¿Cómo las conozco? Yo ahora necesito la fuerza Px y la fuerza Pi para plantear la sumatoria. Bueno, si nos ponemos a mirar un poco, vamos a ver que se nos va a formar un triángulo con las tres fuerzas. La fuerza P sería la hipotenusa, la fuerza Pi que está de este lado ahora, pero si la traslado acá sería un cateto, y la fuerza Px otro cateto, que forman 90 grados esos dos catetos. Es un triángulo rectángulo que se forma. ¿Sí? Entonces se forma un triángulo rectángulo. Ahí. Este es el ángulo de 90. Pero ahora yo sé que este triángulo tengo que saber qué relación hay
entre este triángulo y este otro triángulo, digamos, que representa el plano inclinado, donde yo este ángulo alfa lo conozco. Para eso tenemos que recurrir a las funciones trigonométricas y vamos a tener que ver, por ejemplo, acá está dibujado más chiquito para que sea un ángulo más pequeño, pero que permite más fácil identificar cómo operar entre los pesos. Si yo dibujo este triángulo, recordemos, el peso I va perpendicular a esta recta. Esto ya es geometría, trigonometría, geometría. Y este otro, el peso, digamos, es perpendicular a esta recta. Entonces, si yo giro esta recta 90 grados y esta recta también la giro 90 grados, en el medio se me va a formar el mismo ángulo que tiene este triángulo de este lado. Por lo tanto, de acá voy a poder decir que el peso en X, si yo hago de ese triángulo peso I, que sería el cateto adyacente de este ángulo, sobre la hipotenusa, me da el coseno de alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno de alfa. Y por otro lado, el cateto opuesto del ángulo alfa sobre hipotenusa me da el seno de alfa. De esa manera voy a poder obtener esto que está acá escrito, que es cómo calcular las componentes en función del valor del peso y del ángulo. Con lo cual vamos a ir a la ecuación. Recordemos que necesitamos la componente X en la primera ecuación, entonces acá directamente podemos escribir, esto lo voy a mover un poquito, acá directamente podemos escribir el peso en X va positivo, entonces ponemos acá más peso X, que es P por seno de alfa. Y esto, como no hay otra fuerza en X, dijimos la masa por la aceleración daba 0, porque la aceleración en el eje X es nula, queda la primera ecuación. En el eje Y planteamos nuevamente, buscamos las componentes de todas las fuerzas. La fuerza de contacto no tenía componente en Y, la fuerza normal sí, está directamente en la dirección Y, entonces es positivo, de acuerdo a mi convención, de acuerdo a mi eje, la normal es positiva. Y ahora necesito sumar el peso en Y, entonces menos peso en Y, que es el peso por el coseno de alfa. ¿Sí? Esto lo anoto acá en amarillo, representa el peso en X, y esto el peso en Y. Esta ecuación, como está en equilibrio, como está sin aceleración en el eje Y, nos da también igual a 0. Y de esa manera puedo analizar qué ocurre, cuánto valen, por ejemplo, las reacciones, las fuerzas que hacen la mesa, tanto la mesa como la maderita, sobre el cuerpo. Las fuerzas que hacen la mesa y la madera sobre el cuerpo. Mi sistema bajo estudio. De esta manera podemos analizar la dinámica de un objeto que está sobre un plano inclinado. Imaginemos ahora qué ocurre si quitamos la traba que está sosteniendo el mate. Y si la superficie no puede evitar que deslice, ¿sí? Porque dijimos que era lisa, por ejemplo, o de hielo, o de alguna superficie
que permita el deslizamiento, vamos a tener, los agentes van a ser el peso, perdón, quiero copiar esto, los agentes van a ser nuevamente la Tierra va a seguir estando, la mesa también va a seguir estando, pero ahora voy a sacar la fuerza que hacía la traba porque ya no está. Y esa fuerza era esta fuerza de contacto. Bueno, la borramos y vamos a ver qué pasa ahora con el cuerpo. También la borramos de aquí, del dibujo, si puedo. Ahí está. Bien, ahora está el cuerpo ahí inclinado. Obviamente sabemos que si la mesa no puede evitar que resbale, el cuerpo ese va a resbalar. Entonces ya la situación cambia y la sumatoria de fuerzas, la segunda ley, la componente X va a ser igual a la masa del sistema bajo estudio por la aceleración que adquiera esa masa. Si planteamos la suma de fuerzas en el eje X, vamos a tener la fuerza de contacto ya no está, solamente tenemos el peso por el seno de alfa y no hay otra fuerza en ese eje. Entonces la masa por la aceleración en X va a estar de esta manera, ya no va a valer 0. Lo que vamos a tener va a ser un valor de la aceleración. Entonces acá tenemos el peso es masa por gravedad, seno de alfa igual a masa por aceleración en X. De acá se simplifica la masa y finalmente si despejo la aceleración de aquí, me queda que la aceleración en X es la gravedad por el seno de alfa. Atención que ¿qué pasó? Ya no se equilibran más la fuerza de contacto con el peso. Entonces la única fuerza en X va a ser la que me acelere el cuerpo en X. Atención que estamos hablando de aceleración, no de velocidad. Esto hay que tenerlo claro. Quiere decir que, por ejemplo, cuando yo dejo el mate acá, en el momento inicial va a tener esta determinada posición. Si lo dejo desde el reposo, va a tener en ese instante inicial una velocidad igual a 0 en el eje X y en el eje Y, pero va a tener, como no tiene la sujeción que tenía antes, va a tener una aceleración. Esa aceleración va a seguir constante, pero como ya tiene una aceleración distinta de 0, entonces va a ir incrementando progresivamente la velocidad. O sea, porque la aceleración quiere decir que la velocidad que estaba a 0, un ratito después va a valer un valor, otro ratito va a valer otro valor, y como va a tener velocidad, la posición también va a ir cambiando. Pero en el eje Y vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y, como van a seguir equilibradas, la componente Y del peso y la normal, la componente Y del peso, la normal que es positiva y la componente Y del peso que es negativa, entonces sigue sin tener aceleración. En este caso, si sacásemos la mesa, bueno, hay que volver a analizar si tendríamos aceleración en el eje Y. Pero como sigue estando la mesa, el equilibrio este equilibrio entre las fuerzas sigue dando 0, sin aceleración.